Gerardo Seoane dejó de ser el técnico del Borussia Mönchengladbach. El pasado lunes fue despedido de su cargo tras 2 temporadas y un poquito más dentro del club. Y hoy vamos a hablar puntualmente de por qué se ha producido su despido, de cuáles son las causas, de cómo va a ser o cómo va a encarar la temporada del equipo, de todo lo que falta, de quién va a ser su reemplazante y bueno, hablar puntualmente también de lo que ha sido su mercado de fichajes, del plantel que tiene y del gran objetivo del club para esta temporada. Así que ahora sí, comenzamos. Se terminó una era en el conjunto de los Potros, se terminó otro proyecto y otro proyecto fallido en el club. Recordemos que ya en las últimas temporadas, a partir de lo que fue aquella salida de Marco Rose, que fue el último gran técnico y el último técnico que tuvo buenas campañas dentro del equipo, a partir de su salida, hemos visto cómo el club ha apostado por diferentes entrenadores que no le han terminado dando resultados, que hemos tenido casos, por ejemplo, como el de Daniel Farke, que llega, el Daddy Hutter, que llega en la temporada 21-22, en la cual no logra cumplir las expectativas. Al cabo de ese primer año se termina yendo despedido. Temporada siguiente, la temporada 22-23, llega Daniel Farke, que también llegó con buenos pergaminos, que venía haciendo un muy buen trabajo en Inglaterra, pero que también apenas solamente duró un año. Y que en la temporada 2023-2024, en el año 2023, llega Seoane, que venía, sí, recordemos, de estrellarse en Leverkusen, porque tuvo un muy buen primer año y un segundo año en el que arrancó mal, arrancó con el equipo en zona de descenso y bueno, después se mostró lo que ha pasado, que fue despedido, que llegó Xabi Alonso y el resto es historia. Pero Seoane llegaba así con esta idea de que en el Gladbach lograr armar un proyecto que devuelva al club a Europa. Son 5 temporadas consecutivas en las cuales no vemos al conjunto de los Potros competir en Europa. La última vez fue en la temporada 2021, en la cual, gracias a esa muy buena temporada en la 19-20 con Marco Rose, en la cual termina cuarto, vimos como el conjunto de los Potros en aquella temporada de pandemia, recordemos, terminó jugando la Champions, después quedó fuera muy tempranamente. Si no recuerdo mal, quedó fuera en octavos ante el City, si no estoy mal. Pero esta, bueno, fue la última participación y la última temporada que el Gladbach pisó una competición europea. Y decía antes, otro proyecto fallido, porque contaba el de Hutter, contaba el de Farke y ahora hay que sumar el de Seoane. Son técnicos que sí pueden tener más o menos una idea de fútbol bastante parecida, pero lo que sí, ninguno ha terminado de dar en la tecla. Es más, creo que Seoane, es cierto que a diferencia de Hutter y de Farke, duró más, duró 2 años y tuvo una tercera temporada, que bueno, fue rápidamente despedido, duró apenas 3 fechas. Pero es cierto que lo de Seoane se veía venir. Yo creo que ya era un ciclo desgastado. Yo creo que incluso este verano ya me sorprendió que no separan sus caminos, porque creo que era un ciclo que pedí un cambio. Creo que Giovanni tuvo 2 años en los que tuvo un buen plantel a disposición y vimos que equipos, por ejemplo, como el Heidenheim, equipos como el Mainz, como el Hoffenheim, que por ahí con menos lograron meterse dentro de Europa. Bueno, el Gladbach tiene un mejor plantel, no pudo hacer buenas temporadas. Por ejemplo, si vemos lo que fue ese primer año de Giovanni, vamos a ver que terminó 14º con 56 goles a favor y 67 goles en contra. Una barbaridad. Y con 14 derrotas, apenas 7 triunfos, no fue nada buena esa primera temporada. Tuvo así todo una segunda oportunidad en la temporada siguiente, la que fue la temporada pasada, en la cual es cierto que termina mejorando, porque logra terminar 10º, hace 45 puntos, 9 puntos más que la temporada anterior, 55 goles a favor, uno menos, pero muy parecido al de su primer año, 57 goles en contra. Es cierto que bajó esa diferencia, son 10 goles menos de los que había recibido eh, respecto a su primer año, pero son muchos goles igualmente. Y con 13 triunfos hizo una mejor campaña, estuvo hasta esas últimas fechas con la posibilidad de hacer en Europa. Bueno, finalmente se terminó cayendo sobre el final, se cayó abruptamente, perdió un partido, me recuerdo, ante Holstein Kiel, un partido que pierde 4-3, después otro contra el Hoffenheim, que también es un empate 4-4, un partido también muy loco. Bueno, son partidos que también definen el ciclo, que definen el hecho de que el equipo finalmente no juegue en Europa, de que no termine clasificando y demás. Y algo que también quería marcar, y bueno, recién lo comentaba, este Gladbach de Giovanni ha sido un equipo muy, pero muy permeable en defensa en todo el ciclo, porque Giovanni siempre se ha caracterizado por ser un técnico que tenga una propuesta de fútbol más ofensivo, que se fije más en potenciar los fútbol de ataque y no tanto la defensa. Siempre hemos visto
que sus equipos, sobre todo en Alemania, el caso de Leverkusen y bueno, más caso puntual, el caso de Gladbach que tuvo más partidos, siendo un equipo que en defensa deja muchos espacios, que es muy pasivo, que es muy entel en defensa. Lo hemos visto, repito, durante todo el ciclo. 67 goles el primer año, 57 el segundo, estamos hablando de 123 goles en 2 temporadas, un número totalmente alocado y que no hablan o no corresponden a un equipo que tenga esa idea de competir o clasificar a una competición europea. Después es cierto que en contraparte ha sido un equipo que ha marcado 111 goles. Todo esto en las últimas 2 temporadas, que son un total de, contando solamente Bundesliga, si no fallan las cuentas, son 68 partidos. Son números, sí, muy positivos en cuanto a goles a favor, pero muy negativos en cuanto a goles en contra. Es sido también uno de los grandes lastres, por así decirlo, del ciclo. Y bueno, justamente el otro día cuando fue despedido en su último partido ante el Werder Bremen, no es casualidad, creo que es un fiel reflejo del ciclo, vimos una versión de Gladbach muy anticompetitiva en defensa, dejando espacios, no referenciando el área, siendo un equipo que no acortaba zonas de gestación, que le dejó mover la pelota al Werder Bremen con mucha facilidad. Un equipo al cual le faltó claramente también más rigor físico, más rigor en las tareas defensivas. Y bueno, termina perdiendo 4-0 y termina con el despido de Siobane. Por eso, como decía, el partido el otro día, bueno, es un reflejo de todo lo que ha sido el ciclo de Siobane. Que además, incluso en este arranque de temporada, así como he destacado que las temporadas anteriores ha sido un equipo con bastante gol, bueno, en este arranque de temporada se está mostrando muy seco. No le marcó al Hamburgo, no le marcó al Stuttgart y el otro día perdió 4-0. No marcó tampoco ante el Werder Bremen. Un equipo que está extrañando a horror la figura de Tim Kleindis, que es cierto que por ahí si no estuviera lesionado, la cosa o este arranque de temporada hubiese sido distinto, con algún triunfo, por ejemplo. Yo creo que el partido ante el Hamburgo era un encuentro para ganarlo. El partido frente al Stuttgart fue muy parejo y el Gladbach tuvo muchas situaciones, después lo terminó poniendo cerca al final, pero dentro de ese contexto vimos cómo hubo ocasiones de peligro que no pudo aprovechar. Por ahí con Klein la cosa era distinta y estamos hablando de que el Gladbach ya tenía más puntos de lo que hizo hasta el momento y Giovanni por ahí no se había despedido. Pero bueno, estamos hablando de cosas lógicamente más imaginarias que finalmente no terminaron pasando. Pero bueno, me parece que ese último partido es un fiel reflejo. Y es una decisión que, como decía antes, se podría haber tomado antes. Creo que en verano, creo que planificando esta temporada, el ciclo ya venía desgastado y que se notó. Porque a la primera de cambio que el equipo no funcionó a las 3 fechas, bueno, se terminó yendo despedido. Es el segundo técnico despedido en esta arranque de temporada, tras lo que fue Erik ten Hag. Estamos con obviamente muchos despidos, también lo que fue en segunda con el despido de Hacking entre el Bochum, por ejemplo, para citar otro técnico despedido, pero en segunda edición. Por eso, bueno, creo que el ciclo de Giovanni, lo dicho, se puede haber terminado antes. Creo que el club podría haber apostado por otro entrenador, darle la pretemporada. Y bueno, ahora va a tener que un poco, no digo a las apuradas, no digo desesperadamente, porque Eugen Polanski, que es el técnico actual del sub-23 del equipo, del segundo equipo de Gladbach, va a dirigir por lo menos el próximo partido ante el Leverkusen, partido visitante, más un partido muy complicado, partidos al cual al Gladbach se le suele complicar bastante en el Valle Arena, pero sí que veremos si Polanski se queda o no. Yo creo que es un técnico que ya había sido incluso vinculado con el Gladbach. Si Giovanni salía, pues había hablado incluso de una salida del suizo. Bueno, finalmente no se terminó dando en lo que fue este verano, en lo que fue este mercado de pases. Y ya Polanski estaba como una variante. Se había incluso hablado justamente de Jorge Stephen, que bueno, el otro día le ganó con su Werder Bremen 4-0. Pero Polanski ya estaba un poco en la órbita. Por eso yo creo que es un técnico que dentro del club lo ven muy bien, que lo ven que es una gran apuesta y me parece o me da la sensación de que de acá a final, hasta la próxima fecha, hasta el próximo parón de octubre, hay 3 fechas. Yo creo que esas 3 fechas se las van a dar a Polanski. Si logra dar un buen resultado, si logra ganar partidos y si logra que el equipo muestre una mejor imagen, bueno, yo no descarto que se quede. Por ahora es un interinato, pero si lo hace bien, quién te dice y no se termina quedando. Caso contrario, bueno, veremos quién será su reemplazante, perdón, o quién será el reemplazante de Giovanni, quién será ese técnico con más experiencia y demás. Se están hablando ya de nombres. El caso sale de Michelis, que a mí es un técnico que, bueno, por experiencia incluso propia en River, no me ha terminado de convencer. Más allá de que ha tenido unos buenos primeros meses saliendo campeón y demás. Pero me gustaría verlo. La verdad que no me gustaría, sería un poco a ver qué onda, por así decirlo. Pero
si tengo que hacer, o si soy hincha del Gladbach, o si le tengo que recomendar a algún hincha del Gladbach, si iría por De Michelis, le diría que no. Pero bueno, veremos porque es una opción que, bueno, se dice que está dentro de las alternativas. Se habla del nombre de Edin Terzic, yo lo veo muy complicado. Me parece que Terzic está muy vinculado con el Dortmund y no lo veo agarrando otro equipo a corto plazo. Se habla de Urs Fischer, técnico de la Unión Berlín, que a mí es un técnico que me gusta mucho. He admirado mucho su trabajo en el conjunto berlinés, pero es un estilo de fútbol muy diferente al de Seoane, muy diferente al de Farke, al de Hutter, al de Rose. No está emparentado con la filosofía del club. Sí que Fischer es un técnico que su Unión Berlín fue muy competitivo, que logró grandes cosas, un equipo muy sólido en defensa, un equipo de contraataque, pero es un estilo de fútbol que por ahí el Gladbach no está acostumbrado. Por eso veremos, no es una opción que no sé qué tan realista sea. Y el otro nombre es el de Pellegrino Matarazzo, que dentro de estas opciones es la que menos me disgusta, por decirlo. Me hace que es un buen técnico, que también tiene algunas cosas que en defensa por ahí no le da tanta importancia. Es un equipo que, o es un técnico que se fija mucho más en su propuesta ofensiva, pero que dentro de estas variantes es el que por ahí más me encaja. Por esa propuesta de fútbol ofensivo, ser un técnico joven, un técnico que ha hecho buenos laburos en el Stuttgart, que lo ha ascendido, que ha hecho una buena temporada, que lo ha salvado del descenso, por ejemplo, y que en el Hoffenheim es cierto que se fue despedido la temporada pasada, pero que hace 2 años lo metió en Europa, lo metió en la Europa League. Así que me parece es un técnico que veremos, pero dentro de estas 4 opciones es la que por ahí yo me inclinaría. Pero bueno, veremos porque, como decía antes, creo que Polanski le van a dar estos 3 partidos para ver qué onda, si anda bien, va a continuar. Y si no, bueno, sí, ahí sí ya se activará el plan buscar entrenador. Que obviamente creo que ya lo están buscando porque, bueno, por supuesto que lo de Polanski no es una apuesta segura. Por eso el club también se tiene que resguardar. Y bueno, si Polanski no anda bien, bueno, ya tengo reemplazante para ayudar en un técnico de experiencia. Algo que también quería marcar, para volviendo un poquito atrás con lo que comenté antes de lo que ha sido las últimas temporadas del equipo, un pequeño gráfico que quería mostrar, tiene que ver con las últimas temporadas y con el porcentaje de victorias de cada entrenador. Vamos a ver que de los últimos años, el único que ha sacado más del 50% de los puntos, hablando puntualmente en Bundesliga, fue Rose en aquella temporada 19-20, en la cual, como decía antes, el equipo termina cuarto y termina yendo a Champions con 59% de triunfo. Después vamos a ver que Rose la temporada siguiente tiene 38%, termina octavo. Después Hutter 35%, Farke 32%, Seoane 21%. Vemos cómo van bajando los porcentajes de victoria. Seoane la temporada pasada mejoró, igualó la última temporada de Rose con 38% de victorias. Y bueno, esta temporada que recién arrancó, por eso no la voy a contar. Y yendo un poquito más atrás, sí, venía por ejemplo con Henning, que ha hecho 47% de victorias en la temporada 18-19. Bueno, en temporadas anteriores están con 38-44, por ejemplo. Pero como quería marcar, como a partir de la salida de Rose, no hubo un proyecto firme, no hubo un proyecto que devuelva al club o que cumpla el gran objetivo que es volver a competir en una competición europea. Después, por ejemplo, esta es la escala histórica de los últimos 15 años. Vemos cómo están esas buenas temporadas en la temporada 11-12 que termina cuarto, después octavo, después sexto, termina tercero, termina cuarto la 15-16. Tiene 2 temporadas en las que baja, pero termina noveno, en mitad de tabla, bastante bien. Termina quinto en la 18-19 con Hecking, termina cuarto con Rose, y ahí es donde, lo dicho, el club termina bajando, porque queda octavo, 10ª temporada consecutivas. La temporada hace 2 temporadas termina 14º, la temporada pasada vuelve a terminar 10º. Entonces es un equipo que no ha encontrado el técnico que le dé ese salto de calidad, que logre armar un proyecto competitivo y que, como lo he dicho, logre el tan ansiado objetivo que es competir, ya no digo en Champions, sino que llegar a Europa, llegar por lo menos a la Europa League, que más que es el objetivo mínimo de este Gladbach. Vamos a pasar, ya yendo un poco, sacando esto Giovanni, y hablando un poco de lo que fueron sus causas, de por qué fue despedido, de lo que fue su último partido y demás. Vamos a ver puntualmente del plantel, de qué plantel se va a encontrar Polanski, de qué equipo se puede encontrar el próximo técnico, si no es Polanski. Bueno, si llega, no sé, Matarazzo, bueno, qué plantel va a tener a disposición. Hablamos primero de lo que ha sido el mercado de pases, que para mí ha sido correcto, no ha sido tampoco sin grandes alardes, no me pareció malo, me parece que hay buenos futbolistas, pero tampoco me pareció un mercado hiper top. Llegó Yuto Machino por 8 millones del Holstein Kiel,
este delantero que la temporada pasada tuvo un muy buen rendimiento en el Holstein Kiel, valga la redundancia, y que bueno, por ahora en estos primeros partidos le está costando, está jugando en 9. Yo creo que Yuto Machino es un jugador para jugar con otra referencia. Me gustaría mucho su dupla con Kleindis cuando esté disponible, pero por ahora le está costando. Producto también de que el equipo todavía no está funcionando como debe. El caso de Kastrup, que llega por 4 millones y medio, jovencito, jugador que llega en Nuremberg, un futbolista muy joven, pensando y con muy buen potencial. El caso de Gio Reina, que el otro día fue titular ante el Werder Bremen y que no tuvo un mal partido, no tuvo un mal debut como titular dentro de todo, llega por 4 millones del Dortmund. El caso de Tabakovic, que llega por un préstamo de Hoffenheim, ese reemplazo de Kleindis, un delantero más torre, más referencia, que bueno, ante esta baja de Kleindis llega un poco para ser su reemplazante, pero se está quedando bastante corto nivel. Kevin Dix, que llega libre del Copenhague, y el caso de Yannick Elgahar, que llega último de mercado a préstamo, que el otro día también debutante de Werder Bremen tuvo unos minutos, que llega a préstamo del Como. Por eso son, a ver, el de Machino me gusta mucho, me gusta la apuesta por Castro, Dix me parece una buena oportunidad de mercado, por eso digo es un mercado correcto. En mis puntajes le puse un 5,5. Porque bueno, me parece que pudo haber sido mejor, pero tampoco desastroso. Me parece que no ha sido malos nombres. Las bajas ha tenido la Itakura, que se fue al Ajax por 2 millones y medio. Su mejor central, pero un jugador que la temporada pasada, perdón, que el año que viene terminaba contrato, por eso se fue vendido. Algo que también quería marcar, dentro de esa fragilidad defensiva, vemos que el único refuerzo que ha llegado en la defensa es Kevin Dix, que puede jugar al lateral derecho y puede jugar de central. Pero es el único, y es un equipo al cual se le nota que le falta todavía. Que el Bedi tiene buenos partidos, pero partidos en los que comete muchos errores. Que los laterales a mí no me convence ninguno, no me convence Scali, no me convence Nets, no me convence Ulrich, ninguno me termina de convencer. Se fue Lainer, que se fue libre. En la defensa está Chadiora, perdón, Fabio Charodia, perdón, siempre me confundo el nombre del italiano, que es un tal jovencito, pero que yo por momentos lo veo todavía muy verde. Frerich parece que nunca termina de convencer, entonces es un equipo al que le falta talento defensivo. Y por eso me llama la atención de que en el mercado solamente haya traído un nombre, que es el nombre de Dix. Entonces, bueno, llama un poquito la atención. Más bajas, la de Weigel, que va a ser una buena venta, se fue al fútbol árabe por 8 millones. Plea, que también termina contrato el año que viene, se fue al PSG por 4 millones y medio, después tuvo una lesión muy grave, lamentablemente para él. Banchara, que llegó como una muy buena apuesta, no funcionó, se fue a préstamo a Turquía. Borges Sánchez, este jugador que se fue también jovencito, que prometía, bueno, se fue vendido. Liner se fue libre, y bueno, el caso como Pench o Fukuda se fue a préstamo a segunda división. Por eso, salvo la baja por ahí de Itakura y la de Plea, el resto, igual la de Weige, pero que nos falta que se veía que iba a salir. Salvo la de Itakura y la de Plea, no se ha tampoco debilitado mucho. Es cierto que perdió a su mejor defensor y perdió a jugar como Plea la temporada pasada, fue también de los más importantes que tuvo el equipo. Pero el resto lo sigue manteniendo. Por eso vamos a pasar a ver lo que es el plantel actual que va a tener a disposición Eugene Polanski, por ejemplo, por lo pronto para el próximo partido ante Leverkusen. Que Giovanni está jugando con o venía jugando con el 4-2-3-1 la temporada pasada y demás. Polanski veremos si lo mantiene o si interviene, mete mano y cambia el sistema. Si mantiene la línea de 4, lógicamente que en el arco se irá Maurice Nicolás con Oblin y el chico Pereira Cardoso con sus alternativas. Por izquierda, por derecha, perdón, Scali. O tenés la opción de Kevin Dix. Veremos si juega por derecha o como central. La obra titular, hoy creo que la mejor que podría poner es la del Bedi con Dix. La otra alternativa es si Dix juega lateral, bueno, que juegue Charodia de central zurdo junto al Bedi, es otra alternativa. Y por izquierda hoy está jugando Ulrich, que tampoco es un jugador que me convence, pero Nets tampoco me convence, así que es una alternativa que, bueno, son perfiles diferentes de lateral. Veremos que por cuál se inclina Polanski. El caso del doble 5 con Rocco Reis, será el equipo del capitán, fuiste muy importante. Y el caso de Philip Sander, que hoy le ganó el puesto titular, se ganó el puesto titular ante la salida de Julian Weigl, así que veremos si Polanski la mantiene. Está Castro como alternativa. Está Neuhaus, que es un futbolista que nunca se ha llevado bien con Giovanni, que ha tenido muchos inconvenientes, que ha sido sancionado. Bueno, Neuhaus, que es un jugador que hace un par de temporadas prometía muchísimo, bueno, se ha quedado estancado. Se había hablado de una posible salida, bueno, ahora se quedó. Veremos si ante esta salida de Giovanni no se le abre una puerta y, bueno, puede meterse dentro del 11, porque no, es una alternativa. Después, alternativas para Sander, Elgehard, que lo hecho llegó a préstamo el Como, o el chico Nick Svider, este futbolista jovencito que promete mucho, que Polanski lo ha tenido justamente en su sub-23, así que, ¿por qué no pensar que le puede dar oportunidades? Por las bandas, Hack por izquierda,
porque está totalmente titular, con Leon Ranos como alternativa. Honorat por ella también fue muy importante y de los de más calidad dentro del equipo, con Engomo que está lesionado como alternativa, o el caso de Herman, que es otro futbolista que llegó proveniente del Dortmund la temporada pasada, que Polanski lo conoce también, así que veremos si no le da alguna oportunidad. En el caso de la media punta, el otro jugó Reina, veremos porque yo creo que hay es la disputa si juega Reina, si juega Stoger. Bueno, veremos ahí qué alternativa o qué opción elige por el finalmente Polanski, con Fraulo como tercera alternativa, pero sin tantos minutos. Y el caso del 9, hoy está jugando Machino, pero con Tabakovic y Klendis como sus alternativas. Así que veremos ahí quién es la principal alternativa. Y después, el caso, si decido jugar con línea 3, bueno, tenés a Nicolas, la línea 3 con Dix, Elvedi, Charodia, Ornat y Ulrich como alternativas por las bandas, Sander Rice el doble 5, y adelante sí, creo que Hack, Kleindis cuando está disponible y Reina. O tenés la opción de Stoger, tenés la opción de Machino más de media punta. Bueno, hay alternativas. Si Polanski o el próximo técnico decide jugar con línea 3, por ejemplo, Matrazo suele jugar con línea 3, bueno, ¿por qué no pensar que puede poner este sistema de línea 3? Carreros bien largos, dos media puntas con mucha movilidad y, lógicamente, un delantero más referencia. Así que es una buena alternativa. Así que resta ver si Polanski continúa o si es un interinato de un par de partidos o para el próximo fin de semana ante el Leverkusen nomás y después llega un nuevo técnico, un técnico de más experiencia, que creo que es lo que necesita el equipo. Pero bueno, también imagino que dentro del club quieren darle esta oportunidad a Polanski, que si lo hace bien en estos partidos, ¿por qué no pensar que puede quedarse de manera permanente? Así que veremos finalmente después quién se queda en las próximas semanas o quién se queda en el resto de la temporada para dirigir el equipo, que ya para finalizar, y ya lo he dicho, me parece que tiene un buen plantel, me parece que es un plantel por lo menos para entrar dentro del top 10 y para aspirar o para ser un equipo que por lo menos pelee por entrar a una competición europea. Después puede entrar o no, pero sí que el objetivo mínimo tiene que ser estar en la pelea, estar ahí en la conversación, como se suele decir, pelear por ese séptimo o sexto lugar, porque, como decía antes, creo que es un plantel que tiene buenos futbolistas, que tiene calidad, con Rocco Reitz, con Robin Hack, con Honorat. Cuando vuelva a Kleindis es un delantero más que probado y que la temporada pasada fue uno de los mejores 9 que tuvo la Bundesliga. Por supuesto, hablar de lo que te puede apostar Kevin Storrs si recupera su mejor versión. Reina en estos por lo menos el otro día mostró un buen rendimiento, ¿por qué no pensar que puede ser útil dentro del equipo? El fichaje Shooter Machine me gusta mucho. Y después sí, la gran duda pasa por la defensa, que es el gran punto a mejorar, es el punto débil del equipo, lo viene mostrando en las últimas temporadas. Pero bueno, veremos porque, bueno, es un equipo que está para pelear, pero esto del ciclo Giovanni me parece que se pudo haber solucionado antes. Me parece que es una era que, bueno, se podría haber terminado en verano y empezar esta campaña, esta temporada y aprovechar mucho mejor la pretemporada con un nuevo técnico, ya sea Polanski u otro, pero se puede haber aprovechado de mucha mejor manera. Así que no mucho más. Los leo en comentarios con lo que tiene que ver con qué piensan respecto al equipo, si va a pelear finalmente por Europa, si piensa que va a ser una gran decepción y va a ser un equipo que, ¿por qué no? Pensar, ojalá que no, pero que luche por la permanencia, que un equipo que pelee que pelee en la parte baja y no en esa parte más, lógicamente más arriba, peleando por las copas y demás. Así que bueno, cualquier comentario los leo, que tal quién sería para ustedes la opción ideal para reemplazar a Giovanni. Lo he comentado, suena Matrazo, suena De Michelis, suena Urfischer, suena Terzic, seguramente aparezca algún nombre más. El de nombre Marco Rose parece que está descartado, el último técnico que tuvo un gran paso por el club, pero que me parece que seguramente se toma un año sabático, me parece que esta temporada no va a agarrar ningún equipo, esa es la sensación que tengo, pero bueno, ¿por qué no pensar que el Gladbach lo puede seducir con un regreso rápido? O algún otro nombre que aparezca y que todavía no haya sido divulgado o informado por la prensa, por así decirlo. Así que no mucho más. Lo dicho, como siempre también les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que den like, si que les gustó, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes y ya saben, por supuesto, todo por todo el resto. Así que hasta aquí hablando de lo que ha sido este arranque de temporada del Gladbach y de lo que, por supuesto, se le puede venir de acá en adelante. Así que no mucho más, ahora sí me despido y nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.